Dios les bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes en su casa o a sus diferentes dispositivos electrónicos. Somos la Iglesia Casa de Fe, ubicados en el 1131 North Wilmington Boulevard, en la ciudad de Wilmington, California. Si estás cerca de nosotros, te invitamos a que nos visites. Y si no, gracias por permitirnos llegar hasta sus casas o, como dije, a los diferentes dispositivos de las redes sociales. Mi nombre es Sergio García, mi esposa Laura García, y les seguimos invitando a escuchar la palabra de Dios. Gracias. Como le decía a algunas personas, las vacaciones se han terminado. Ya no hay más vacaciones, al menos que tú celebres Martin Luther King, ¿no? Que se viene al final de este mes, pero dudo, ¿verdad? Así es que ya todos en casa, gracias a Dios que los que salieron están de regreso y sanos y salvos, ¿verdad? Aunque hay muchas noticias en la frontera que fue y que vino, pero gracias a Dios que ya podemos verlos a ustedes y ustedes están en este lugar. El tema que nosotros vamos a desarrollar o que me toca desarrollar el día de hoy, como ustedes saben, tenemos una predicación que es expositiva y vamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Y hoy no es la diferencia. Vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 3. El tema de esta mañana es oficios en la iglesia. Y es la razón por la cual yo quise que todos los hermanos se quedaran, porque creo que es de suma importancia que todos puedan escuchar este sermón. En la parte de atrás se les dio, cuando ustedes iban entrando, espero que hayan la mayoría de ustedes recibido, su boletín. En la parte de atrás, si ya te diste cuenta, en la parte de atrás he puesto una tabla donde he colocado algunas funciones, algunas cualidades de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, y puse junto Primera de Timoteo y el libro de Tito, la carta de Tito, lo puse junto de una manera simultánea para que tú lo puedas tener en tu casa y tú puedas de pronto estudiarlo. No vamos a entrar a él, pero sí para que tú lo puedas tener. Solamente en la parte de arriba dice: los requisitos más importantes para los líderes de la iglesia se encuentran en el Nuevo Testamento, son expresiones del carácter cristiano que resulta en una buena reputación dentro o fuera de la comunidad cristiana. La habilidad para guiar a otros y enseñar la verdad cristiana también es enfatizarla. Entonces, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es oficios en la iglesia. Y en la época del apóstol Pablo, el pastorado no se entraba con facilidad. Cuando alguien quería ser pastor era un poco difícil poder entrar al ministerio, al oficio del pastorado. Hoy en día las personas entran al ministerio por diversas razones. No todas ellas son dignas. Algunos entran por dinero, que quieren enriquecerse y dicen, bueno, en la iglesia los pastores son ricos. Y yo digo, enséñenme dónde, ¿no? Otros por seguridad de trabajo. Hay algunas personas que anhelan el pastorado, buscan el pastorado porque dicen, pues aquí voy a tener trabajo permanente, no importa lo que pase, tengo mi trabajo asegurado. Otros entran por prestigio, algunos por respeto, eso aparentemente les da respeto a algunas personas. Algunos por el privilegio de trabajar con personas cristianas y otros por razones inadmisibles, llámese cualquiera que sean. Sin embargo, en la iglesia primitiva, las condiciones eran totalmente muy diferentes. Había poco dinero en las iglesias, ya que las iglesias eran pobres y pocos cristianos eran ricos. El ministerio no era una posición de prestigio en la sociedad, ya que los cristianos, y en especial los predicadores, eran rechazados y despreciados. El apóstol Pablo, aclarando la cuestión de la posición económica, dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y era muy sabido, o es muy sabido, de acuerdo a la historia, que la iglesia primitiva a menudo era blanco de persecuciones.
Los que estaban en función de liderazgo arriesgaban su vida, como muchos misioneros lo hacen en el día de hoy, en países que son hostiles al cristianismo. Ahora, el apóstol Pablo, aquí en Primera de Timoteo, no está tratando de colocar por primera vez pastores o ancianos, presbíteros u obispos dentro de la congregación, ya que en su primer viaje misionero, el apóstol Pablo junto con Bernabé constituyeron ancianos en cada iglesia de acuerdo a Hechos capítulo 14, versículo 23. Los ancianos, junto con los apóstoles, presidieron el primer concilio de Jerusalén de acuerdo a Hechos capítulo 15, versículo 2, versículo 4, versículo 6, 22 y 23. Pablo había designado ancianos en la iglesia de Éfeso, Hechos capítulo 20, versículo 17 y versículo 28. Pablo dirige su epístola a los filipenses y dice de la siguiente manera en el capítulo 1, versículo 1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. El apóstol Pablo les escribió a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. De la misma manera, el escritor de Hebreos exhortó a sus lectores a obedecer a sus pastores y sujetarlos y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Dice, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En Hebreos capítulo 13, versículo 17. El apóstol Pedro también escribió en 1 de Pedro capítulo 5, del versículo 1 al 3, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Podemos ver nosotros en el capítulo 3 de 1 de Timoteo, cómo el apóstol Pablo no está dando instrucciones de cómo se debería de colocar pastores en una iglesia. El apóstol Pablo está poniendo de manifiesto que los líderes o pastores que habían, en este caso en la iglesia de Éfeso y la razón de la carta de 1 de Timoteo, no estaban llenando los requisitos que él establece. O sea, en pocas palabras, el apóstol Pablo no está dando una lista de cualificaciones para que se establezcan pastores dentro de la iglesia de Éfeso. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es que ya hay personas que están sirviendo como líderes en la iglesia, pero no están cumpliendo los requisitos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha establecido para cada iglesia. Entonces, es la razón por la cual él establece estas cualidades para que los que estaban funcionando, si no cumplían estas cualidades, tenían que ser removidos de la posición de liderazgo. Alguien dijo, el problema no es colocar a alguien en el liderazgo, el problema es quitarlo después. Se acarrean grandes problemas al quitar a una persona, no solamente de liderazgo, de cualquier otra posición. Entonces el apóstol Pablo está poniendo de manifiesto que los pastores que estaban en la iglesia de Éfeso no estaban cumpliendo con la función que a ellos les pertenecía o deberían de actuar. Por eso es que da la lista para que estos fueran removidos, porque ya previamente el apóstol Pablo ha hecho este trabajo. El apóstol Pablo ha removido a personas que estaban en el liderazgo. Y lo dice 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, ahora es el turno de Timoteo corregir lo que falta. Ese es el turno de Timoteo.
Pero también algo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros es que nosotros podamos ver cuáles son las cualidades que una persona que está queriendo ser ministro, está queriendo ser pastor, debe de tener. ¿Por qué? Porque es saludable. Recordemos nosotros que el apóstol Pablo está haciendo una carta dirigida a una iglesia para corregir lo que está deficiente. ¿Por qué? Más adelante en el capítulo 3 el apóstol Pablo dice, con la necesidad de poder visitar a Éfeso y a Timoteo, te escribo esto por si tardo en ir a verte, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Entonces, dentro de la iglesia debe de haber un orden. Y es justamente lo que nosotros estamos tratando de explicar a través de las escrituras, que nuestra congregación, Casa de Fe, debe de tener un orden. Y gracias a Dios que en la Biblia nosotros encontramos los parámetros para que nosotros podamos funcionar como iglesia. He dicho y lo vuelvo a repetir, una iglesia no es bíblica única y exclusivamente porque predica las verdades del Evangelio. Una iglesia es bíblica porque esas verdades que se predican se practican también dentro de la iglesia. El hecho de que se prediquen y se practiquen verdades bíblicas no quiere decir que sea la iglesia perfecta. La iglesia no es perfecta, pero tampoco quiere decir que la iglesia no pueda vivir en santificación, que esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces ahora nosotros entramos a 1 de Timoteo capítulo, perdón. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él debe de continuar el trabajo que previamente el apóstol Pablo ha hecho, se lo deja en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 7, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, como una proposición para esta predicación, el liderazgo de la iglesia de Dios no se mide por la capacidad administrativa o el carisma personal. Muchas personas piensan que porque una persona tiene ciertas características o tiene cierto carisma o ha aprendido ciertas habilidades, esa persona califica para ser pastor. Y se ponen personas dentro del liderazgo por carisma, por habilidades administrativas, por habilidades personales, antes que puedan llenar los requisitos que la misma Biblia establece. Entonces, las personas deben de ponerse por un carácter irreprensible que ha sido aprobado por una vida personal, una vida familiar y una vida pública. Y justamente es ahí donde entramos y te invito a que vayas a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacivo, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Señor, te doy gracias en esta mañana aún todavía. Pido que tú puedas ayudarme para la exposición de esta palabra. Que tanto mis labios puedan estar sujetos a tu palabra y solamente a tu palabra, pero también los oídos de mis hermanos puedan estar abiertos para poder escuchar tu palabra. Oro, Señor, para que este mensaje pueda ser de edificación para esta congregación
y para que podamos honrarte, que sobre todas las cosas es la prioridad para nosotros. La gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Este mensaje lo voy a poner en 4 puntos. Número 1, la nobleza del llamado. Número 2, la integridad del carácter personal, del versículo 2 al 3. Número 3, la fidelidad en la esfera familiar, versículo 4 al 5. Y la madurez y testimonio público, versículos 6 y 7. Entro en el primer punto, la nobleza del llamado. El apóstol Pablo empieza en el versículo 1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El apóstol Pablo lo que está diciendo que este anhelo es un anhelo legítimo. Aspirar al liderazgo espiritual es desear una buena obra. No se busca una posición de estatus, sino un servicio de alta responsabilidad. En este capítulo, el apóstol Pablo hace una diferencia de oficios. Si tú lees más adelante en tu casa, versículo 8 en adelante, hace una diferencia de oficios, obispos y diáconos. Casi pudiéramos decir que son los 2 ministerios que están en operación el día de hoy en una congregación. No dudando de que también de pronto podamos ver algunas manifestaciones de evangelistas, ¿verdad?, dentro de la congregación, porque son personas que están dando el evangelio. Pero la manera en la cual el apóstol Pablo está exponiendo es que dentro del gobierno de la iglesia hay pastores y diáconos. De hoy en 8, por la ayuda de Dios, vamos a entrar a lo que son los diáconos. No es lo mismo, son 2 oficios, no son dones espirituales. El apóstol Pablo está hablando de esos 2 oficios. En ningún momento, ni en Primera de Timoteo, ni en Tito, el apóstol Pablo está hablando del establecimiento de los apóstoles. Por consiguiente, no existen el día de hoy apóstoles. Si alguien usurpa ese nombre, debemos de tener entendido que eso no es bíblico. La Biblia no respalda que el día de hoy haya apóstoles. Entonces, no debemos nosotros confundir los dones del Espíritu Santo y los oficios. Previamente hemos enseñado en Primera de Corintios cómo o cuáles son los dones del Espíritu. Es algo que el Espíritu da a cada persona. Los dones del Espíritu son habilidades o son gracias que el Espíritu Santo concede a cualquier persona nacida de nuevo y se puede aplicar esos dones en cualquier iglesia. Si una persona de casa de fe va a otra iglesia y tiene uno de estos dones existentes el día de hoy, porque los jueves hemos enseñado que el don de lenguas y todos estos otros dones no existen ya, han cesado. Entonces, pero si una persona tiene dones existentes, va a otra iglesia, puede ejercerlos de acuerdo a la libertad que los líderes de esa iglesia puedan darle, si es que va de visita. Pero el oficio de pastor única y exclusivamente aplica a una iglesia local. Si yo voy a visitar otra iglesia, yo no puedo funcionar como pastor de esa iglesia. Ejemplo, tenemos la iglesia de Cuenda y la iglesia de Godoy. A pesar que nosotros hemos ayudado a fundar estas iglesias, los hermanos de esta congregación, de estas congregaciones, no pueden decir, viene nuestro pastor Sergio, porque yo no soy el pastor de esa iglesia. Mucho menos el apóstol de esa iglesia. No soy el pastor de estos pastores que están ahí. Yo soy el pastor de esta congregación. Si yo voy a visitar esas iglesias o cualquier otra iglesia, viene el pastor Sergio García solamente. Pero yo no soy pastor de ellos. Yo no puedo llegar a estas iglesias y decir, a ver, mueve aquí, mueve allá, hagan aquí, hagan allá, usurpando
la autoridad de los pastores que Dios ha colocado en esas iglesias. Al contrario, cuando yo voy a esas iglesias que me inviten a predicar, entonces yo voy a someterme a la autoridad de los pastores. Yo tengo que llegar y decir de qué manera yo te voy a servir. Porque el pastorado única y exclusivamente tiene que ver con una iglesia en particular, una iglesia que geográficamente está colocada en un sitio. ¿Me explico? Solamente eso. Los diáconos de la misma manera. Solamente tienen fuero, por decir así, dentro de un punto geográfico en una iglesia local. No podemos nosotros decir, aunque Godoy y Cuenda se llaman casa de fe, nosotros no podemos decir ellos pertenecen a nosotros. ¿Por qué razón? Porque ya estaríamos como la Iglesia Católica. Un papa y varios obispos, ¿no? Varios curitas por ahí. No. Eso no funciona dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los dones son repartidos por el Espíritu Santo como Él quiere. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11, perdón. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones del Espíritu son repartidos por medio del Espíritu Santo en particular como Él quiere. O sea, ninguna persona que sea nacida de nuevo, cristiana, puede decir yo no tengo ningún don. No, ya Dios te lo ha dado. Dios te lo ha dado. La Biblia no pide y no manda que tú estés viendo cuál es tu don. No. Pero ya debes de saber que tú tienes un don. El apóstol Pablo nos dice que el oficio de pastor es un anhelo. Si alguno anhela. El oficio de pastor, nota, no es el don de pastor, es el oficio de pastor, es un anhelo. Aunque no debemos malinterpretar, porque solamente Dios confirma a la persona que tiene el anhelo de acuerdo a los estándares divinos que Dios ha colocado, solamente Dios confirma ese oficio o ese anhelo que esa persona tiene. Es claro, el versículo dice, si alguno anhela obispado. Anhelo tiene que ver con desear, pero también tiene que ver con esforzarse. No solamente yo debo anhelar sin hacer nada, no. Debes esforzarte para poder cumplir con ese oficio de obispo. Tiene que ver con codiciar, pero esta codicia no es una codicia mala, es una codicia buena. Codiciar, anhelar ser un obispo, un pastor. Tiene el sentido de luchar por alcanzar algo. No quiere decir que ibas caminando y de la nada te apareció un pajarito y te dijo, yo te he elegido hoy, hijo mío, para que seas pastor de la congregación. No tiene que ver con que te levantaste un día diciendo, tuve una revelación divina y en esa revelación Dios se me apareció diciéndome, yo te he escogido para ser pastor. Tiene que haber un anhelo, un deseo de alcanzar algo y solamente Dios va a confirmar en la vida de esa persona ese deseo que tiene. En pocas palabras, el obispado debe de anhelarse. Y esa palabra, si alguno anhela obispado, esa palabra alguno, tiene que ver con alguien, no nadie en particular. Bueno, porque tú eres de la dinastía de pastores, ahora a ti te toca ser pastor. No, no. Porque muchas veces se ha creído, como en el Antiguo Testamento, Dios había escogido una tribu y entonces después de Aarón, su hijo iba a ser el sacerdote. Y así sucesivamente iba de generación en generación de acuerdo a la familia sacerdotal o levitas. No, nosotros estamos en el nuevo pacto. ¿Recuerdan ustedes eso? Estamos en el nuevo pacto.
Ahora debe haber un anhelo. No, esto no es familiar, esto no es un negocio familiar, no es nepotismo. Yo soy el pastor, ahora mi hijo va a ser pastor. No. Mi hijo tiene que anhelar ese llamado. Muchas personas podemos decir, sí, pero es que tiene todas para hacerla. Sí, pero si no lo anhela, va a hacer el ministerio frustradamente. Frustradamente. ¿Me explico? Entonces, esta palabra tiene que ver con alguno, tiene que ver con cualquiera, alguien o algo. La palabra obispo se refiere a alguien que supervisa, alguien que supervisa. Es de entenderse que supervisa la iglesia, porque Pablo usa 3 palabras para referirse a los líderes de la iglesia, como por ejemplo, pastor, obispo, presbítero, y en algunos casos usa la palabra anciano. El término obispo, en griego episcopos, implica supervisión y cuidado similar a la labor de un pastor que protege a un rebaño en la cuestión natural. También el apóstol Pablo dice que es una buena obra, es algo deseable, que la persona que anhela ser pastor es bueno. Nota lo que el apóstol Pablo dice, eso es bueno que tú lo anheles. No es denigrante, al contrario, es bueno que la persona desee ser pastor. La palabra es muy concreta, buena obra. Ahora, esta palabra buena obra implica que es un trabajo. Obra, ergón en griego, tiene que ver con un trabajo. Hay que elaborar, hacer un esfuerzo arduo. Recuerdo el hijo de un familiar mío, estaba en la escuela, muy temprana edad, estaba en la escuela y todos, ¿tu papá qué es? No, mi papá es bombero. ¿Y el tuyo qué hace? Mi papá es policía, el tuyo es jardinero, es de la construcción. ¿Y tu papá qué hace? Nada. ¿Cómo que no hace nada tu papá? No, es pastor. Desafortunadamente, muchas personas creen que el pastor no hace nada. Ahora, que haya pastores que no hagan nada, bien es cierto. Pero la Biblia establece que es un trabajo. Buena obra desea. Ese es un buen trabajo. Hay personas que piensan y, háblale al pastor, necesito un mecánico, sí, él que venga a arreglar el carro. Al fin no está haciendo nada. No, hay un trabajo que hay que realizar. Es un trabajo. Es un esfuerzo arduo. Hay responsabilidades. Como supervisor, como administrador, hay responsabilidades implícitas. El apóstol Pablo, con justa razón, dice en 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. No porque, son buena persona, vieras cómo, que tan bien me cae el pastor, vieras qué dinámico, vieras, olvídate de eso, olvídate de eso. La estima, el respeto, el reconocimiento es por causa de su obra, por causa de su trabajo que está desempeñando. No estamos viendo su carisma, no estamos viendo su afinidad, estamos viendo su trabajo que está desempeñando. El pastor tiene una obra que realizar, un trabajo que realizar. Y si no realiza ese trabajo, que se dedique a vender pepitas. ¿Me explico? Punto número 2. La integridad del carácter personal. La integridad del carácter personal. Versículo 2 y 3. Nota esto. ¿Ya deseas ser pastor? Magnífico. ¿Anhelas? Buena onda. Déjame decirte,
Es una buena obra. Pero ahora el apóstol Pablo pasa al punto número 2, integridad del carácter, pero es necesario. O sea, no basta de tener anhelo, no basta de tener un deseo, no basta de tener una codicia buena. Hay cosas más importantes, o hay cosas importantes dentro de este deseo. Hay ciertas cualidades que un pastor debe de cumplir. Ahora, déjame decirte, estas cualidades tienen que ver con el obispo. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. O sea, hoy en día, como lo dije hace rato, cualquiera quiere ser pastor. Cualquiera. Nos vamos por el carisma, nos vamos por ciertas cualidades administrativas, pero nos olvidamos de estos puntos que son sumamente muy importantes. Y aquí hay un problema. Las cualidades empiezan con la irreprensibilidad. El pastor debe de ser irreprensible. Eso no quiere decir que no se le pueda acusar. Al pastor se le puede acusar. Y déjame decirte, desafortunadamente, a veces hay muchas malas acusaciones para los pastores. Porque quita al pastor del rebaño, ¿cómo quedan las ovejas? Desprotegidas. ¿Has visto? Se muere el pastor cayó en pecado, algo pasó, y las ovejas, la iglesia se destruye. Dentro de la congregación, cuál es la primera persona que Satanás quiere tumbar? Al pastor. Y de ahí se levantan diferentes difamaciones. Ahora, irreprensible tiene que ver con que al pastor se le puede acusar de algo. Se está robando el dinero de la iglesia. Ok, compruébamelo. Quiere decir que se le puede acusar de algo, pero cuando se hacen todas las investigaciones, resulta que es mentira la acusación que se le está haciendo. Es mentira. Cualquier tipo de acusación. La Biblia dice que el pastor debe de ser irreprensible. Eso no tiene que ver con perfección, tiene que ver con que no sea acusado de algo. Por eso el pastor es una de las personas. Ahora, este requerimiento no es solamente para el pastor, debe ser una cualidad para todo cristiano. Todo cristiano. Pero es aquí donde muchas de las ocasiones, queridos hermanos, por eso quise que todos se quedaran, es aquí una de las cuestiones que muchas personas o creyentes no logran entender. El alto cuidado que un pastor debe de tener para ser irreprensible. ¿Por qué razón? Porque pueden haber muchas fuentes que puedan contribuir a que se logre una acusación. ¿Verdad que sí? Por eso anteriormente yo les dije, casa de fe. Yo nunca me voy a comunicar y nunca le voy a mandar un mensaje a una mujer si antes no lleva a otra persona incluida. En este caso, yo le voy a mandar un mensaje a una hermana de la congregación, mi esposa va incluida en ese mensaje. Para que posteriormente no se diga, el pastor me mandó un mensaje indecoroso. No, ya lleva la copia de alguien.
¿Me explico, hermanos? Lleva la copia de mi esposa o la de mi hija. De esa manera, alguien está cuidando del pastor. ¿Me explico, hermanos? Es el sumo cuidado que alguien debe de tener. Ahora, si la iglesia no tiene la capacidad de cuidar la irreprensibilidad del pastor, el pastor es el encargado de cuidar su vida. ¿Cuántos saben eso? El pastor es el encargado de cuidar su vida. Porque esa cualidad, ¿para quién es? ¿Para la iglesia? No, esa cualidad es para el pastor. El pastor tiene que ser irreprensible. Ahora, muchas de las ocasiones, dentro de la sociedad, hablo de siglo XXI, de la sociedad en la que vivimos, a veces no nos damos cuenta de muchas cosas que puedan suceder y a veces la tomamos tan normal como todo el mundo lo hace, entonces no hay problema. Nosotros también lo hacemos y después empiezan a venir acusaciones que no son verdad. No sé si me explico, hermanos. Entonces, yo tengo que tomar todas las medidas necesarias para que yo pueda ser irreprensible dentro de la congregación. Yo. Sí, no, porque dices, el que anhela obispado, bueno, obra desea. Pero es necesario que sea irreprensible. ¿Se le puede acusar? Dije sí, pero que no sea cierto de lo que se le está acusando. ¿Sí, hermanos? Entonces, el pastor tiene que tener todo el cuidado de poner límites, no hacia su persona, pero sí hacia esa irreprensibilidad. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué razón? Porque voy a llegar a un punto, posiblemente tú lo vas a ver mal, pero yo me tengo que cuidar. Y conforme vamos predicando, vamos haciendo cambios. Amén. Porque esa es una iglesia bíblica. Alguien que vive lo que predica. Ahora, yo quiero que esto tú lo entiendas como algo que yo quiero hacer por mi persona. Porque yo no quiero ser acusado de nada, de nada. Y también, porque dentro del ministerio, yo me he dado cuenta cómo algunos hombres de Dios se dirigen en su congregación. Y yo tuve que esperarme para llegar a compartir esta parte, para hacer este cambio que yo voy a hacer. Basado en el testimonio y basado en la observancia que mi persona ha tenido con otros hombres de Dios. Para cuidar que yo no sea acusado de nada. Yo tengo que tener cuidado. Entonces, queridos hermanos y queridas hermanas, por favor, yo quiero que tú puedas entender. No, mi persona no va a saludar físicamente extendiendo la mano hacia ninguna mujer de la congregación. O sea, yo no voy a llegar más a partir de hoy. Hermana, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, Dios le bendiga. A los hermanos, hermano, Dios te bendiga. No creo que el hermano va a decir, ay, el pastor me saludó indecentemente. Espero que no sea ese el caso. Pero yo personalmente no quiero ser acusado de que una mujer dentro de la congregación diga, el pastor me saludó inapropiadamente.
No quiero ser acusado. Y espero que tu mujer lo puedas entender. Si de pronto nos vemos, hola hermana Laura, Dios le bendiga, ¿cómo está? Gusto verle. Hola hermana Laurita, ¿cómo ha estado? Dios le bendiga, gusto verle. Ah, hermano Leo, qué gusto poder verte y darte un abrazo. Pero hermana Miriam, Dios le bendiga. Justo que haya venido este día con nosotros a Casa de Fe. Porque al rato la hermana Laura le va a decir a su esposo, ¿qué crees? El pastor me saludó inapropiadamente. Y entonces, ¿qué se va a empezar a hacer? A traer acusaciones. Puede ser verdad, puede ser mentira. ¿Verdad que sí? Una acusación puede ser verdad o puede ser mentira. ¿Cuántos saben eso? Yo prefiero que todo sea mentira. Pero yo no voy a caer en ese asunto. Esto yo lo he visto en hombres piadosos de Dios. Este estilo de vida que ellos han llevado. Yo no había querido hacer este cambio hasta no llegar a compartir esto. Quiero que tú confíes en Dios, pero quiero que tú confíes en mi irreprensibilidad. No se pongan tristes. Amén. ¿Es sano? Claro que es sano. Es sano, nos va a ayudar. Nos vamos a sentir raros, pero es muy sano. ¿Sí? Irreprensible. Este es un requisito general. Significa que no haya una acusación válida que pueda sostenerse contra su vida moral. Es terrible escuchar cuántos pastores caen en adulterio en sus iglesias. Es terrible. Es terrible. Solamente porque no se tiene cuidado. Eso es terrible. Debe haber una pureza relacional. Marido de una sola mujer. Eso implica una fidelidad hacia su matrimonio. Ahora, cuando dice marido de una sola mujer, lo que está implicando es que si un pastor cae en adulterio, siendo pastor, ese pastor no puede seguir en el ministerio. Nunca más en su vida. Nunca más. Nada de que, bueno, ya pasaron 5 años, vamos a restaurarlo y nuevamente regresa a ser pastor. Perdiste tu chance, compadre. Porque ya no es marido de una sola mujer. Eso no quiere decir que si el pastor enviudó, no se pueda volver a casar. Oh, es que ya no es marido de una sola mujer. No. Porque el pacto con su primera mujer terminó hasta la muerte de ella. O sea, esto tiene que ver con en vida del pastor, siendo pastor, no puede cometer adulterio. Eso tiene que ver con marido de una sola mujer. No hay tal cosa. Ya Dios lo restauró. Era cristiano, es cristiano, y tuvo muchos fracasos y ahora ya va a ser pastor. Dominio propio. Debe de ser sobrio. Y la palabra sobrio tiene que ver con moderado, controlado, circunspecto. Antes de tomar una decisión el pastor
o la persona que va a calificar para ser pastor tiene que ser una persona moderada, circunspecta. Ok, voy a tomar esta decisión. ¿A cuántas personas va a afectar? ¿Cómo me va a afectar esta decisión que yo tome en un mes, en 3 meses, en un año? Eso tiene que ver con circunspecto. Una persona que no está en descontrol de sí mismo. Tiene que ser prudente, tiene que ser decoroso, prudente hasta en su manera de hablar. Prudente, decoroso. La palabra decoroso tiene que ver con orden. La palabra decoroso tiene que ver con cosmos, viene de ahí de cosmos, mundo. ¿Cómo tú ves el mundo? El mundo está ordenado. El sol sale, hace su ronda, se mete y nuevamente regresa al lugar donde empezó para volver a salir. La luna de la misma manera. La tierra gira a su nivel. Si gira de más, ¿qué pasa? ¿Nos quemamos o nos congelamos? Todo lo que está dentro del mundo, ¿qué pasa? Funciona de una manera perfecta, perfecta. Entonces, el pastor tiene que ser un hombre decoroso, o sea, ordenado, de buen proceder, que procede correctamente. No debe de ser esclavo de sus impulsos, de esos arranques. Debe de ser esclavo, no debe de ser esclavo de sus impulsos. La Biblia dice ni del vino, no debe ser esclavo del vino, no dado al vino. Recuerden ustedes que antiguamente no había agua potable. Entonces la única forma de poder tomar ellos era vino. Hoy en día gozamos de agua purificada, alcalina y no sé qué tantos más rollos. ¿Me estoy explicando? No dado a la ira, iracundo. No puede tener esos arranques. Pero también el pastor debe de ser un hospedador, dispuesto a tratar a extranjeros con cordialidad y amabilidad. Si el que está calificando para pastor o el pastor no puede aceptar a nadie en su casa, ya la regó. Ya la regó. Así es que mi casa es tu casa, pero lleguen todos a diferente tiempo, ¿no? No solamente el pastor, sino el que anhele ser pastor. El que anhele ser pastor. Debe de tener una aptitud espiritual, como por ejemplo, apto para enseñar. Por eso es que esta cualidad distintiva es algo distintivo en los ancianos que no tiene nada que ver con los diáconos. Un diácono no está obligado a tener la habilidad o apto para enseñar, no está obligado, y ustedes lo vamos a ver de hoy en ocho, no está obligado. Pero un pastor sí está obligado. Eso tiene que ver con un dominio de la sana doctrina para corregir a otros. Un dominio de la sana doctrina para corregir a otros. Es por eso que el ministerio del pastorado está íntimamente ligado a la enseñanza, siendo apto para enseñar. Tito 1:9 lo dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar a otros con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Nota, retenedor de la palabra fiel. Nosotros vemos en esta iglesia de Éfeso, aquí en 1 de Corintios, cómo es que dentro de la iglesia de Éfeso había hombres que no habían permanecido fiel a las enseñanzas del apóstol Pablo u otro predicador que les había enseñado, porque la encomienda de Pablo a Timoteo es que haga callar a los que están introduciendo a la iglesia falsas doctrinas. Ahora, ¿por qué se estaban introduciendo falsas doctrinas? Porque estas personas que estaban enseñando no eran retenedores fieles de la palabra.
Vamos a decir, yo salgo en alguna ocasión, yo no estoy, o a lo mejor voy a estar algún día sentado ahí, y el que esté predicando, si yo no estoy, va a decir, bueno, pues el pastor no está y va a llegar en un mes, un ejemplo, ¿no? Y va a empezar a enseñar otra cosa diferente a lo que nosotros hemos estado aprendiendo. No, nada que ver, hermanos. Él no puede hacer eso. Bueno, el pastor dice esto, pero yo digo esto, ¿no? No, 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 no puede ser eso. Tiene que ser una persona retenedora fiel de la palabra que ha sido enseñada a esta persona. O sea, quiere decir que la palabra fiel es de suma importancia dentro de la congregación. ¿Por qué razón? Porque debe de tener también la capacidad de convencer por medio de las escrituras a las personas que contradigan la sana doctrina. Porque ¿cuántos saben que hay personas en todo lugar y en todos lados que de pronto puedan contradecir la sana doctrina? Entonces el pastor debe de tener la habilidad y la cualidad por medio de las escrituras para poder convencer a aquellas personas que están predicando un evangelio diferente del que nosotros tenemos en las escrituras. O sea, eso se llama presentar defensa de la fe. En pocas palabras, el pastor o el que está queriendo calificar para pastor debe buscar todos los recursos necesarios para que su enseñanza sea clara y entendible. No puede haber una persona que venga y diga, bueno, pues yo no sé nada, así es que yo quiero ser pastor. Pásele, hermano, usted tiene una buena carisma, tiene un buen verbo, pásele. No, 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 no. Primero vaya y tome unas clases de teología. Métase al seminario. Aprenda. Para que usted entonces pueda enseñar. Punto número 3. La fidelidad en la esfera familiar. Versículo 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Para esa persona que quiere ser pastor, o para el pastor, el hogar es su prueba. Esa es su prueba. El manejo de la propia familia es el campo de entrenamiento para el liderazgo eclesial. O sea, esto tiene que ver con un liderazgo con dignidad. Si un hombre no puede liderar a sus hijos con amor y autoridad, no posee la capacidad para cuidar de la casa de Dios. No puede. No está hablando esto de perfección. Eso está hablando de dignidad. No habla de perfección, está hablando de dignidad. La sujeción de los hijos tiene que ver cuando estos hijos están en una edad que todavía dependen de los padres. Eso tiene que ver. Cuando los hijos todavía dependen de los padres. Hijo mío, yo todavía pago tu escuela, pago tu teléfono, te compro la ropa, te doy de comer, estás bajo mi techo. Usted se comporta de esta manera. Tiene que gobernar bien su casa. Ahora, esto incluye para el candidato para pastor y para el pastor, esto incluye el gobierno de la casa tiene que ver con una esposa sometida al liderazgo del marido. Porque el pastor puede decir y hacer, y hermanos, esto, lo otro, predicar la palabra, enseñar, corregir, exhortar, animar. Y en la casa la mujer es la que lo manda. En la casa la mujer es la que hace todo lo que bendita gana le quede. ¿No? Si la esposa no reconoce el liderazgo de su esposo, este hombre no puede ser pastor. Porque es claro, ¿cómo cuidará de la casa de Dios?
¿Cómo? Si por alguna razón este hombre tiene algunos hijos que no son creyentes, por el motivo que sea. Yo siempre he dicho, los niños todos son salvos, pero ya cuando son adolescentes, ahora ya todos son diablos, ¿no? ¿Cómo funciona eso? No, es que no fueron salvos desde niños. Ya en su adolescencia se ve si realmente son salvos. Pero eso no quiere decir de que, pues mi hijo hace lo que quiere, pues ya, él no es salvo. Bueno, si una persona quiere calificar para el pastor, para pastorado o el pastor, si tiene hijos que no son salvos por alguna razón, por la razón que tú quieras, este hombre de todas maneras tiene que tener su casa en orden. Eso quiere decir, tengo un hijo de 18 años, de 20 años, de 30 años, que todavía vive en mi casa. Yo quiero ser pastor o yo soy el pastor de la iglesia. Si este jovencito o este hombre dice, bueno, yo no soy cristiano, a mí me gusta tomar y llega tomado a la casa, el padre tiene que decirle, bueno, mijito, ya que a usted le gusta tomar y le gusta hacer todo eso, búsquese un lugar a donde vivir. Porque yo soy responsable de lo que sucede en mi casa. En mi casa no entran bebidas alcohólicas, mucho menos borrachos. Pero que la mujer, que se llegó el novio y ya están en su cuarto y que... No, mi casa no es un prostíbulo. Mi casa es una casa donde Dios gobierna. Hijo, hija, te amo mucho. Te quiero mucho. Pero esa conducta yo no la permito en mi casa. En mi casa no se llega borracho. En mi casa no se hace esto, no se hace el otro. Yo voy a gobernar bien mi casa. ¿Me explico? Porque hay personas que dicen, bueno, mira, este no puede ser pastor o no califica para ser pastor porque sus hijos no son creyentes. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que gobierna bien su casa. Mi hijo a lo mejor no podrá ser creyente, pero eso no quiere decir que yo permita en mi casa que se haga todo lo que la familia quiere y parezca una casa de locos, no. Yo como hombre soy el encargado de mi casa. Soy quien controla todo lo que sucede dentro de mi casa. En pocas palabras, el padre no debe permitir disturbios en su casa. 4. La madurez y el testimonio público. Versículos 6 y 7. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esto tiene que ver con la prevención del orgullo. No debe de ser un recién convertido. Neófito tiene que ver con esta palabra, es una palabra compuesta. Neo, nuevo, y fiteu tiene que ver con plantar. En pocas palabras, neófito quiere decir, si lo traducimos así como está, quiere decir no un recién plantado. No un recién plantado. Tenemos el caso de algunos artistas que se convirtieron hoy y en un mes ya son pastores, ¿no? Oh, el artista famoso de Satanás a Cristo. Y abrieron su iglesia. ¿Por qué? Porque se piensa que va a atraer a la gente. ¿Han escuchado esas frases que dicen, si tan solo aquel se convirtiera, cuánta gente no vendría a Cristo? O sea, quiere decir que Cristo no tiene poder para salvar personas, sino que esa persona tiene el poder. ¿Y cuántas personas corren a la iglesia de Armando Negocios de la Cruz?
y se llena. Y dicen, wow, mira, este sí es un pastor y ve que... La Biblia dice, no, no puede ser un recién plantado. No puede. ¿Por qué razón? Porque envaneciéndose por la fama va a caer en lazo del diablo. Por eso no tiene que ser un neófito. O sea, esto tiene que ver con si esta persona quiere anhelar el obispado, el pastorado, tiene que hacer un esfuerzo para alcanzar ese conocimiento bíblico doctrinal, instruyéndose, sea en seminarios, en el conocimiento de la palabra, para que cuando él esté en la posición de pastor, no se envanezca por el orgullo y caiga siendo presa del diablo, sino que siempre se mantenga humilde delante de Dios, siempre. Pero tiene que conocer doctrina bíblica. Tiene que ser un hombre preparado, no un neófito. También tiene que ver, este punto tiene que ver con reputación externa. Su vida fuera de la iglesia debe ser respetada por los incrédulos para no dar ocasión de su descrédito al evangelio. O sea, ¿qué es lo que las personas dicen de él? A ver, Leo va a ser pastor. Las personas, ¿qué dicen de Leo? No solamente la iglesia, sino las personas de afuera. ¿Qué opinión están dando de Leo? ¿Qué opinión están dando de Hugo? ¿Me explico, hermanos? No solamente es, oh, tiene buen carisma. No. ¿Cuál es la reputación? ¿Qué están hablando de él? ¿Qué dice la gente? En resumen, el apóstol Pablo ha dado una lista de calificaciones para una persona que está anhelando ser pastor. El apóstol Pablo está hablando de calificaciones positivas y calificaciones negativas, como por ejemplo positivas. Debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, amable y apacible. Son calificaciones positivas. ¿Cuáles son las negativas? No debe de ser avaro, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Han venido personas y me han dicho, ¿no? Con tal de arreglar para migración, oye, fíjate, y yo los conozco, fíjate que me están pidiendo una carta de migración, que yo voy a una iglesia, ¿qué te parece si me haces una carta, verdad, que yo vengo a la iglesia? Porque a veces han venido 1 o 2 veces, ¿no? Y que yo vengo a la iglesia y ya yo doy una buena ofrenda para la iglesia. No, esas son ganancias deshonestas. ¿Sabes qué? Quédate con tu ofrenda. Yo no te puedo dar una carta de la iglesia que tú vienes a la iglesia. Yo te puedo dar una carta de mi persona, que yo te conozco y puedo poner los años que te conozco como persona, como Sergio García, no como pastor. ¿Sí me explico, hermanos? No debe haber esa situación. No debe ser una persona avara. Al contrario, tiene que ser una persona que está siempre dispuesto para dar. No debe haber distinción dentro de la iglesia. ¿Me explico? Pero también el apóstol Pablo pone 3 calificaciones con justificación. 3 calificaciones con justificación. Número 1, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Cuál es la justificación? Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esas son las calificaciones con justificación. Si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Segunda, no un neófito,
para que no sea que se envaneciese y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Esa es la tercera. Cualificaciones con justificación. ¿Por qué no debe de ser un neófito? Para que no se envanezca o cuando viniera la vanidad no caiga en la condenación del diablo. ¿Por qué tiene que ser de buen testimonio de los de afuera? Para que no caiga en descrédito. ¿Podemos ver lo importante, lo interesante de esta lista de calificaciones? Ahora, algo interesante, si tú a lo mejor no te has dado cuenta, la lista empieza con irreprensible. El hombre que quiera ser pastor o el pastor debe ser irreprensible. Y esta lista para el pastor termina con que tenga buen testimonio de los de afuera. Irreprensibilidad y buen testimonio. Todo lo demás está encerrado ahí. Empieza y termina con la persona o con el ser de esa persona. Irreprensible y que tenga un buen testimonio de los de afuera. Entonces, estos requisitos, como resumen, estos requisitos dejan muy claramente establecido que el pastorado no puede ser efectuado por una mujer. No hay manera. Las calificaciones son claras. Marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Eso lo puede hacer una mujer? No. No puede gobernar a su marido. ¿Cómo? La calificación para pastores es que gobierne bien su casa. La mujer no puede gobernar su casa. Es un trabajo del marido. Pero también lo podemos ver nosotros en el contexto del capítulo 2, versículo 12. Porque no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El llamado al pastorado no puede ser para las mujeres. Ahora, la esposa del pastor no puede ser llamada pastora u obispa. Más bien avispa, ¿no? La esposa del pastor no puede ser llamada pastora. La razón es simple. Que si ella no tuvo un anhelo. ¿Verdad que sí? Ahora, vamos a decir en el caso, la mujer tiene un anhelo, yo quiero ser pastora. Yo quiero ser pastora. Déjame decirte, el apóstol Pablo viene y le dice, no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Pero es que yo quiero ser pastora. Pero yo no permito que la mujer tenga dominio sobre el hombre. ¿Qué es más importante? ¿El sentimiento o el anhelo de la mujer o la escritura? La escritura está sobre el anhelo. La escritura está sobre el anhelo. Ahora, cuando una mujer siente ese deseo de ser pastora, inmediatamente esa mujer de Dios tiene que saber que ese anhelo no viene de Dios. Ese es un engaño de Satanás. Ese anhelo no viene de Dios. Porque cuando la mujer ejerce dominio sobre el hombre, claramente nosotros estamos viendo Génesis 3:16. El deseo tuyo será gobernar a tu marido. Tenemos el caso de W.A. Tozer. Cuando él inicia su ministerio, su esposa no estaba en el mismo canal de él. Él muy ferviente para servir a Dios. Esto no quiere decir que ella no fuera una cristiana, pero ella no estaba en el mismo canal de él. Mas, sin embargo, ella vino a ponerse debajo del liderazgo de su esposo. Muchos dan por entendido, bueno, es el pastor y la pastora. No, no existe eso. Es la esposa del pastor. Y creo que nosotros como congregación lo hemos entendido. Mi esposa es mi esposa.
es tu hermana. No es la pastora de la iglesia. Pero eso tampoco quiere decir que trátala como una chancla vieja, no. Dale el respeto que como hermana merece, que como mi esposa merece. ¿Verdad que ningún hombre quiere que maltraten a su esposa? ¿Verdad que no? Entonces, trata a mi esposa dignamente. Y el trabajo de ella al lado de un pastor es muy arduo. Muy arduo. Muchas veces vemos al pastor y, ay, pastor, y la mujer queda como un segundo término. No. Ella es mi esposa, mi ayuda idónea, la mujer que Dios me ha dado, mi compañera de vida, todo lo demás. Pero no es la pastora. No hay ese término dentro de las escrituras. El hombre se graduó de doctor, se casa y ahora la esposa con la que se casó es doctora. ¿Verdad que no funciona eso? No, no funciona. Porque en lo espiritual se tiene que poner así. No se puede. Es obvio, muchas mujeres quieren tener ese anhelo. Y escuchaba el comentario de alguien, es la razón por la cual a veces la mujer cuando va a tener el primer hijo quiere que sea hombre. Porque es la manera a veces escondida de poder tomar control del hombre. Porque el hijo tiene 40 años y el papá viene y le dice, hijo, pues ya ponte a hacer algo, ¿no? En la casa. Ya, a 40 años y todavía aquí, mi hijo, ¿qué pasó? Y la mamá dice, déjalo. ¿Qué te hace? Deja a mi bebé. ¿Han visto esos ejemplos? Déjalo. Él no te está haciendo nada. Y él, ay, sí, mamá. Y entonces la mamá está ejerciendo dominio sobre quién? Sobre el hombre. No puede controlar a su marido, entonces controla al perrochito. O cuando ya está casado, ¿no? Ay, mijo, es que tú no me has hablado y vieras qué mal me siento. Y empieza con una serie de chantajes para controlar a ese hombre. No, 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 ya. Córtale el ombligo. Curioso, triste, pero es una realidad. ¿Cómo aplicamos esto? Esta lista no es solo para pastores. Es un perfil de madurez cristiana que todos los creyentes debemos emular. Todos tenemos que llegar a esto. ¿A qué tenemos que llegar? Te lo digo rápido y termino. Ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrios, prudentes, decorosos, hospedadores, aptos para enseñar, amables, apacibles, no ávaros, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas. Gobernando bien nuestras casas, teniendo a nuestros hijos en sujeción, con toda honestidad, no ser neófitos y también tener buen testimonio de los de afuera. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia sustenta la verdad a costa de todos los vientos que vengan sobre ella. Amén. Somos llamados a reflejar la gloria de Cristo en este mundo. Somos llamados a vivir de una manera diferente. Amén, hermanos. Aunque no digas amén, es una realidad. Vamos a orar, a dar gracias a Dios. Espero haya podido ser de bendición este mensaje para cada uno de nosotros. Señor, venimos delante de ti, necesitados, dispuestos a cambiar lo que tengamos que cambiar, aunque a veces sea difícil o nos cueste. Muchas cosas que tú nos has mandado a hacer que no van de acuerdo a la sociedad en la que vivimos. Pero gracias porque no nos conformamos a la sociedad, sino tú nos has dejado manual para que nosotros podamos vivir. Pido, Señor, que este cambio que estamos haciendo traiga edificación a la iglesia. Oro, Señor, como pastor para que mis hermanos puedan comprender que yo debo de tener cuidado suficiente
porque yo quiero honrarte a ti. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Yo quiero ser ejemplo, Señor. Oro para que mis hermanos puedan entenderlo, las hermanas puedan entenderlo. Que nuestro único motivo sea glorificarte a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, en él confiaré. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En él confiaré.